comenzamos. Acuérdense que en el aula virtual ustedes tienen este material, ¿sí? La información. Ah, la alegoría de la caverna, Sergio, así es. Para Platón, ¿quiénes deberían gobernar? Aquí tenemos un cuadrito resumen, ¿sí? Para Platón, ¿quiénes deberían gobernar? Los filósofos, muy bien, Miguel, los filósofos. ¿Y por qué deben gobernar los filósofos? Mientras pueden ahí revisar el cuadrito. La aristocracia no era, Omar. Acuérdense que Aristoi, sí, proviene de los mejores, ¿no? El gobierno de unos pocos que son los mejores. Muy bien, sí, claro, los filósofos constituirían esta aristocracia, Omar, ¿no? No es incompatible, sería un grupo, ¿no? En todo caso, la casta de los filósofos es la casta gobernante. ¿Por qué? Porque en los filósofos prevalece. Acuérdense que para Platón el alma tiene tres partes, ¿no? El alma es tripartita, aquí está, ¿sí? El alma es tripartita, tiene la parte racional que se mitiga con arete. Acuérdense que el concepto importantísimo de la clase anterior era arete. Sí, claro que sí. ¿Qué? ¿No se está presentando? Ah, ok, entonces vamos a... Gracias, Ángel. Acuérdense siempre de avisarme. Sí, estaba presentando, pero ahora sí. Espero que ahora sí se vea. Sí, Ángel, ¿todo bien? Muy bien, ¿me avisan, por favor? Sí, ok, perfecto. Muchas gracias, Ángel Gabriel. Qué bueno que lo mencionaste. Listo, entonces el alma es tripartita, el alma tiene tres partes y necesitamos arete, necesitamos virtud, necesitamos una excelencia práctica para contener estas pasiones, ¿no? En todo caso tenemos la parte racional, ¿no? Que se trabaja con la virtud de la prudencia, de la sofrosine, la parte irascible, que se trabaja con la valentía, con la fortaleza, y la parte apetitiva, que se regula con el equilibrio, la mesura, o si gustan, la templanza. La alegoría de la caverna, o el mito de la caverna, es la manera como Platón nos explica cómo es que el filósofo, muy bien, Miguel, cómo es que el filósofo accede al conocimiento, es decir, en palabras dentro del sistema platónico, cómo accede a las definiciones universales de las ideas perfectas. El filósofo, como los demás habitantes, ¿sí? Digamos, el mito tiene la facilidad de brindarnos una narración que explica con imágenes, con metáforas, un tema muy complicado. En este caso es cómo así los filósofos tienen este acceso a las definiciones de las ideas universales y otros no. El mito de la caverna, o la alegoría de la caverna, ¿ya? Está dentro del diálogo La República o Politeia, que es uno de los diálogos en donde Platón formula la pregunta por la justicia, es decir, ¿qué es la justicia? ¿Quién es el protagonista de este diálogo intermedio denominado la República? ¿Adivinen quién será el protagonista? El maestro de Platón, quien no deja ningún registro escrito. Sócrates, ¿no? Muy bien, excelente, Manuel, listo. Ahora, entonces, el mito o la alegoría de la caverna lo encontramos dentro de este diálogo, La República, ¿sí? En donde Sócrates está buscando la definición de la justicia. Ahora, ¿en qué consiste este mito? En una caverna, ¿sí? Hay prisioneros, hay prisioneros que están atados de pies y manos, inclusive en el cuello tienen una especie de argollas que no les permiten voltear. Ellos están siempre frente a una pared en donde solamente pueden ver sombras, ¿sí? Hay un fuego detrás de ellos, ¿ya? Y solamente pueden ver sombras. Entonces, de repente puedo compartir una imagen para que se pueda graficar. Aquí tengo justo una. A ver, para que se pueda entender un poquito el mito o la alegoría de la caverna. Entonces, estos prisioneros solamente pueden ver sombras. Aquí está. Listo. A ver. Ah, aquí está. Me avisen si se logra ver, por favor.
Entonces, ¿sombras de qué? Sombras de objetos. Hay una realidad que está sucediendo detrás de estos prisioneros, pero ellos solamente logran ver las sombras y consideran que esas sombras son la realidad. ¿Ya? Entonces, los prisioneros, a ver, ahí está, ¿se logra ver? Creo que sí. Sí, a ver, me avisan por favor. Ajá, así es, Isabela, la caverna, ¿no? Entonces, a ver esta imagen. Y aquí tenemos a los prisioneros que están atados, ¿no? Que solamente pueden ver sombras y detrás de ellos están los objetos reales, tras de ellos hay una luz artificial que les permite ver las sombras, esto es una metáfora, ¿no? Pero detrás de esta luz artificial, de esta fogata, hay un camino ascendente que los puede llevar a estos prisioneros a ver directamente la luz natural, la luz del sol, y no tan solo quedarse con estas imágenes, ¿no? Con estas sombras productos de un fuego que no es la luz del sol, ¿no? Entonces, el mito de la caverna, ¿sí? Consiste en que ¿quién es el que sale de la caverna? ¿Quién es el que logra ver ya no tan solo sombras, sino las imágenes reales, la luz natural, el sol real? ¿Quién logra salir? El filósofo, ¿sí? Entonces, eso sería un poco la alegoría de la caverna para explicar, ¿no? Rápidamente cómo es que Platón apela al mito para fundamentar las diferencias entre estos prisioneros, que son las personas comunes y corrientes, ¿no? Y los filósofos, quienes debido a la parte racional de su alma, ¿no? Tendrían la capacidad de salir de las sombras, de deshacerse de las cadenas y de emprender un viaje hacia el conocimiento de la realidad, hacia el conocimiento del ser, del bien, de las definiciones universales. Muy bien, entonces vamos a ir respondiendo estas preguntas, ¿sí? Y vamos a ir recordando la clase anterior, ¿ok? Rapidito, estamos súper bien de tiempo, pero vamos a ver. Pregunta número 1 nos dice, Martín decidió dejar de buscar la verdad absoluta, dejó de buscar la verdad absoluta, pues considera que no hay acceso humano a ella, no podemos llegar a la verdad absoluta si somos humanos. Así solo quedaría abandonar un concepto único de verdad y aceptar múltiples opiniones individuales igualmente válidas, ¿no? La doxa, las opiniones. La resolución de Martín, ¿no? Esto de que no va a buscar la verdad absoluta, ¿no? La resolución de Martín guarda abierta discrepancia con el planteamiento, es decir, Martín, al renunciar a la verdad absoluta, ¿con quién estaría en desacuerdo? A ver ahí. ¿Sí? Por el chat o por el micro. A ver, a medida que respondamos rápido, podemos avanzar también más rapidito, ¿sí? ¿Cuál sería la clave para la pregunta 1? La resolución de Sócrates guarda abierta discrepancia con el planteamiento de, muy bien Manuel, de Sócrates, muy bien, no así con el planteamiento sofístico. Acuérdense que, muy bien Manuel, que para Sócrates hay un conocimiento único, válido universalmente, objetivo, y para los sofistas no hay algo así como un conocimiento absoluto o universal, solamente hay opiniones. Muy bien. 2, según el método discursivo de Sócrates, el diálogo, por eso todas las obras de Platón se denominan diálogos, según el método discurso dialógico de Sócrates, era indispensable llegar a la definición de los conceptos ético-estéticos universales. ¿Por qué éticos-estéticos? El bien es lo mismo que la belleza, es lo mismo que la bondad. Entonces, eso es lo que se denomina la doctrina de las ideas de Platón, implica que hay una koinonía en griego, que hay una comunidad de las ideas, que las definiciones de las ideas universales guardan entre sí cierta relación y sin embargo son únicas e indivisibles.
Muy bien, entonces, según el método discursivo de Sócrates, era indispensable llegar a la definición de los conceptos ético-estéticos universales, belleza, bien, verdad, ser. Sin embargo, ello no sería posible si el interlocutor no admitía su ignorancia previamente. ¿Cómo se llama este momento en donde el interlocutor, quien está conversando con Sócrates, debe admitir que no conoce la definición universal de la justicia, del bien, de la verdad, y que debe dejar de dar explicaciones, ¿no? Casos particulares? A ver, Omar nos dice la mayéutica. Acuérdense, sí, Omar, que la mayéutica, ¿qué significa? Alumbrar. Y ese es el segundo momento. Muy bien, Gabriel, muy bien, Jesús. Ironía. Así es, la ironía. 3. Indique qué afirmación no se relaciona con el aspecto nociológico de la doctrina socrático-platónica. Ya, en primer lugar, ¿cómo que aspecto nociológico? ¿Qué quiere decir eso? Nociología, disciplina filosófica. El otro nombre que tiene la nociología es teoría de las ideas, conocimiento. Muy bien, Jesús, así es. Y cuando nos dicen doctrina socrático-platónica, es que Platón sí tenía una doctrina, la doctrina de las ideas. Sócrates no tenía una doctrina. Sócrates emprende una experiencia filosófica personal, ¿no? Y espera que los demás interlocutores también tengan una experiencia filosófica personal y que no simplemente asuman de forma pasiva una doctrina. Entonces, ¿por qué se mezcla la doctrina de Platón con la enseñanza de Sócrates? Porque no tenemos escritos de Sócrates. Lo que sabemos fundamentalmente de Sócrates se lo debemos al personaje que Platón ha creado de Sócrates, ¿no? Muy bien. Ahora sí, ¿qué afirmación no se relaciona con el aspecto nociológico, con el conocimiento? El alma humana es imperecedera. Sí se relaciona. ¿Por qué? Porque el alma humana, la psique, habita originalmente el mundo de las ideas, así que el alma nos permite llegar a esas definiciones. Las ideas solo son accesibles al alma, también se relaciona con el aspecto nociológico. Las ideas son estas definiciones universales, conocimiento, que conocemos por medio del alma, que además es inmortal para Platón debido a la influencia de los pitagóricos. Muy bien, C. El mundo sensible es perecedero. Sí se relaciona con el aspecto nociológico porque en el mundo sensible no están las ideas. El mundo sensible, los objetos del mundo sensible participan de las ideas. Y este es el problema que Aristóteles, que lo vamos a ver el día de hoy, quiere solucionar. ¿Cómo así? Porque acuérdense que Platón ha resuelto el problema de la metafísica griega, el problema del movimiento, el problema que va a suscitar la controversia entre Parménides y Heráclito, ¿no? Platón, ¿cómo ha resuelto el problema del cambio del movimiento? Dividiendo la realidad en dos mundos, lo que se denomina el dualismo ontológico. Hay comentadores, estudiosos contemporáneos, especialistas en Platón, que afirman que en Platón no hay algo así como una división de la realidad en dos, que es una comprensión limitada que hemos tenido en las lecturas de Platón. Pero, estas son las objeciones contemporáneas, pero lo que les va a llegar en su examen de admisión es que Platón realiza una división de la realidad. ¿En qué? En dos mundos, dualismo ontológico. Ontológico, ¿no? Dos dimensiones, dos mundos. El mundo del ser, el mundo de las ideas. Miren la influencia de Parménides en Platón, ¿sí? Y por otro lado, el mundo de los objetos sensibles, el mundo heraclíteo, el mundo del cambio de Heráclito. Acuérdense del presocrático monista Heráclito, el fuego es el arjé de la fisis, hay un logos, una ley universal, el padre de la dialéctica, ¿se acuerdan de Heráclito? Entonces, Platón está conciliando este problema de la metafísica griega, ¿no? La afirmación de Parménides, un mundo donde no hay cambio, para Platón, el mundo de las ideas, y el mundo sensible, el mundo de la temporalidad, que para Parménides es aparente, pero para Heráclito es el único, ¿no? Que está en constante dialéctica, en constante lucha de contrarios. Aristóteles y Platón nos dice, el mundo sensible, el mundo de los objetos materiales temporales, participa de estas ideas. Participa de las ideas. No nos queda claro cómo se da esta participación. Y Aristóteles va a plantear una respuesta a este problema de la participación del mundo físico, del mundo sensible, del mundo temporal, respecto de las
ideas de las definiciones universales. Eso quería decir con respecto a Aristóteles, a propósito de que el mundo sensible es perecedero. Muy bien, y la clave aquí sería la letra E. La justicia constituye el equilibrio social de la polis. Esto no tiene nada que ver con el aspecto nociológico. Aquí ya estamos con la filosofía política de Platón, la noción de justicia como equilibrio entre las castas sociales que constituyen la polis. ¿Qué es polis? Ciudad-estado griega. Es una forma de gobierno netamente griega, ¿no? Que implicaba una independencia dentro de estas islas, estas ciudades-estado, y que, sin embargo, también implicaba una relación entre estas distintas formas de gobierno. Muy bien, pero esto ya no tiene que ver con el aspecto nociológico. ¿Todo bien? ¿Sí? Si hay alguna consulta, pregunta, refutación, comentario, es bienvenido. La D, la ignorancia es ausencia de arete, sí tiene que ver con el aspecto nociológico, con el conocimiento, porque para Platón, para Sócrates Platón, ¿sí? ¿Qué es arete? Jesús ya lo mencionó en el chat, es conocimiento. La excelencia, la virtud es conocimiento. Cometemos injusticias por ignorancia, por falta de conocimiento. 4. En República, Sócrates afirma, si has hallado un modo de vida mejor que el gobernar, podrás contar con un Estado bien gobernado, ¿no? Si todo el mundo quiere gobernar, entonces, ¿quiénes se van a dedicar a la producción? ¿Quiénes se van a dedicar a la vigilancia de esta ciudad? Porque la República de Platón es la primera utopía, ¿sí?, que se presenta en la historia del mundo occidental, la primera utopía, es decir, la primera propuesta de reforma gubernamental, y no solo gubernamental, sino socioeconómico, cultural, inclusive a nivel reproductivo, ¿no? Platón plantea una comunidad de las mujeres, pero eso ya lo verán ustedes cuando puedan leer el texto República de Platón, donde Sócrates pregunta qué es la justicia. Muy bien, ¿se has hallado un modo de vida mejor que el gobernar? Podrás contar con un Estado bien gobernado, pues solo en él gobiernan los que son realmente ricos, no en oro, sino en riqueza que hace la felicidad. Acuérdense que en periodo antropológico estamos buscando qué es la vida buena, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Una vida virtuosa y sabia. Muy bien, esa es la riqueza para el Sócrates que Platón nos retrata en la República. Según lo anterior, señale a quienes designa Platón como responsables del gobierno del Estado en su planteamiento político. Esto ya lo venimos mencionando desde inicio de la sesión. Qué raro que no lo estén comentando en el chat. Espero que estén atentos, atentas, ¿sí? Y aquí la clave sería los filósofos, ¿no? El filósofo rey, el filósofo, este grupo, ¿no? Porque además, Platón, ¿estaría a favor o en contra de la democracia? ¿A favor o en contra de la democracia? Les pregunto. En contra, muy bien, Miguel. ¿Y a favor de qué? Muy bien, Paola. ¿Y a favor de qué? Lo mencionaron hace un ratito en el chat. Si es un grupo de los mejores, ok, de los filósofos. ¿Y cómo se denomina este grupo de los mejores? Aristocracia, ¿no? Sería un gobierno de unos pocos, ¿no? Inspirado quizá también en la democracia esclavista que vive Platón y que considera que está en crisis, ¿no? Donde son pocos los ciudadanos que deciden el futuro de la vida política pública. Muy bien, excelente. 5. Según el planteamiento platónico, toda justicia de la polis guarda estrecha relación con el ejercicio de las virtudes humanas. Claro, porque Platón, para explicar cómo tener justicia en la sociedad, apela al alma humana. Para Platón, el alma humana es como la sociedad, es como un organismo vivo, es como la sociedad, ¿ya? Así como el alma humana tiene tres partes, parte racional, parte irascible y parte concupiscible, así también la sociedad tiene tres partes. Los filósofos, las castas, ¿no? La casta de los filósofos, la casta de los guardianes y la casta de los artesanos y productores. Entonces, Platón se sirve de esta psicología para explicar cómo sería el equilibrio en la sociedad. Si un ser humano es feliz cuando alcanza el equilibrio en sus tres partes del alma, practicando las virtudes, así también la sociedad será justa mediante este equilibrio de sus tres partes. Muy bien. Así, los filósofos, cuya función era la de... ¿Cuál es la función de los filósofos? Disculpen, estoy hablando tan rápido que a veces me trago un poco. ¿Cuál es la función de los filósofos? Lo acabamos de ver hace un momento, ¿no? Y debían ejercitar preponderantemente ¿no? Su función es gobernar y deben, ahí está, ¿qué virtud? La prudencia, sofrosine, ¿no? Sabiduría,
Muy bien. No se olviden, ¿sí?, de las virtudes. ¿Qué virtud corresponde a cada casta social? A los filósofos la prudencia, la sabiduría, a los gobernantes la fortaleza, la valentía, a los artesanos y productores la templanza, la moderación. 6. Según Platón, el alma contempla las ideas, por lo tanto, comparte con ellas la cualidad de ser. Vamos a ver rapidito. Ahora sí, vamos a ir rapidito con las claves porque si esperamos respuestas, a ver, vamos. A ver, por el chat, por el micro, sí. Según Platón, el alma contempla las ideas, por lo tanto, comparte con ellas la cualidad de ser perfectas, ¿sí? El alma habita el mundo de las ideas. La ironía socrática constituía un momento indispensable, ya que, vamos, esto lo hemos visto a inicio de clase, ya que los interlocutores debían admitir su propia ignorancia, ¿no? 8. Por Zeus, dijo Mélito. ¿Quién es Mélito? Acuérdense, ¿cómo muere Sócrates? ¿Sí? 5 minutitos para terminar con este recordaris de la sesión anterior. ¿Cómo es que muere Sócrates? ¿Se acuerdan, por favor? En el año 399 a.C., 2 acusaciones, ¿no? A partir de las cuales se encuentra culpable. Muy bien, Miguel. La cicuta, ¿no? Envenenado. Muy bien, Alexander. Decapitado, no Jesús, muere envenenado. Ahora, él decide tomar la cicuta, ¿no? Decide tomar este veneno. ¿Quiénes son los que lo acusan? Un poeta y un orador, al parecer discípulos de Sócrates, quienes se encontraron un poco decepcionados porque no encontraron en Sócrates la enseñanza de una doctrina, sino la invitación a vivir una experiencia personal filosófica, ¿no? Entre ellos, ¿quiénes fueron sus acusadores? Anito y Melito. Muy bien, Miguel, lo acusaron de ¿qué? De corromper a la juventud por medio de la enseñanza de la filosofía y de impiedad, que es la misma acusación que va a sufrir ¿quién? ¿Qué presocrático pluralista, quien sí decide ser desterrado? ¿Se acuerdan? Filósofo pluralista, quien también fue acusado de impiedad y que a diferencia de Sócrates no toma la cicuta, pero a ver, Alexander nos dice, pero él creo que se somete a las leyes porque, ¿por qué Sócrates sí se somete a las leyes? ¿Por qué? Porque él considera que una vida sin filosofía no merece ser vivida. Él pertenece al último momento ya de esta ciudadanía ateniense, un momento de crisis en la Atenas del siglo V. Él, fiel a cumplir las leyes de Atenas, él es un ciudadano ateniense, ¿sí? Decide morir dentro de su territorio, ¿no? Dentro de su patria, por decirlo de alguna manera. Se somete a las leyes, ¿por qué? Porque respeta las leyes. Porque no cree en el relativismo que han introducido. ¿Quiénes? ¿Quiénes han introducido ese relativismo de cualquier opinión es igualmente válida? Si sean dos opiniones contrarias, son igualmente válidas. El punto importante es cómo defendemos nuestros puntos de vista. Protágoras, la homomensura, ¿no? Estas ideas de relativización, ¿quiénes las introducen? Los maestros, ambulantes, itinerantes, extranjeros, que son, ¿quiénes? ¿Se acuerdan? Los pseudosabios, los sofistas. Muy bien, Alexander, muy bien, Gabriel, muy bien, Jesús, así es. Entonces, a diferencia de los sofistas, muy bien, Renato, los atenienses, los ciudadanos como Sócrates, creen en las leyes atenienses, creen en la religión ateniense. A pesar de que Sócrates a veces nos habla de un daimon, de una conciencia, de una divinidad que habla directamente con él. Les sugiero, les invito a leer Apología de Sócrates, cómo Sócrates se defiende ante el tribunal de una manera un poco quizá soberbia, ¿no? Diciéndoles que en vez de acusarlo deberían más bien subvencionarlo, porque él está haciendo una labor dentro de la polis, ¿no? Haciendo que estos ciudadanos, sus conciudadanos, se autoexaminen. Muy bien, era Anaxágoras, ¿sí? Anaxágoras, es este presocrático pluralista, las homeomerías, las semillas, ¿quién? Sí, se va al destierro. Sí, claro que sí, Miguel. Sócrates tenía la opción de no morir envenenado, tenía la opción de Anaxágoras, el destierro, exiliado, pero para Sócrates no tenía sentido vivir fuera de su ciudad natal, no tenía sentido vivir fuera de, así es, fuera de la polis. Él acepta las leyes. Él considera que si tiene que hacer filosofía, la tiene que hacer dentro de Atenas, porque es la misión que la divinidad le ha encomendado, de alguna manera. Muy bien, habiendo hecho este viaje, ¿no? Anito y Mélito son los dos acusadores de Sócrates.
Muy bien, por Zeus, dijo Mélito, yo sé de personas a las que has persuadido, a las que has convencido, para que te hicieran más caso a ti que a sus padres. Ahí claramente Mélito, ¿con quién está hablando? ¿A quién está acusando? A Sócrates, ¿no? De corruptor de la juventud. Según esta respuesta, esta acusación, ¿no? ¿Cuál es la característica del arte oratoria? Porque acuérdense que a Sócrates lo acusan de sofista, ¿sí? Siendo él completamente distinto a los sofistas, ¿no? Los sofistas consideraban que existen, que no hay una verdad absoluta, para Sócrates sí. Muy bien. ¿Cuál es la característica del arte oratoria, de la retórica? ¿Buscar ideas absolutas? Falso. ¿Dar cuenta del origen? Falso. ¿Dar cuenta del arjé? Tampoco. ¿Aceptar la ignorancia? Ese es el método socrático. Persuadir a sus oyentes, convencer. Vamos con la 9. Platón es situado en el periodo ontológico o sistemático debido a qué? A ver, vamos. ¿Quiénes integran el periodo ontológico o sistemático? Platón y Aristóteles, ¿no? Sócrates pertenece al periodo antropológico. Muy bien, ¿y por qué Platón es situado en el periodo ontológico, ontos, ser o sistemático? ¿Dio cuenta del origen a partir de entidades materiales? No. ¿Quiénes hicieron esto? Los presocráticos, ¿no? Los primeros filósofos, los primeros físicos. Rechazó la posibilidad de dar cuenta de la realidad, falso. Buscó dar cuenta de la realidad y para eso plantea la doctrina de las ideas. C, su doctrina careció de una estructura sistemática, falso, era todo un sistema. Platón propone un sistema ético, nociológico, político. No dejó una teoría escrita susceptible de estudiarse, falso. Platón sí deja una teoría. Y es más, Platón funda la primera escuela filosófica denominada la Academia en el 585 a.C., en donde para entrar debías aprender, debías saber ya matemáticas, geometría, porque estas ideas perfectas son también denominadas formas perfectas, eidos. Es decir, esto también lo pueden ver en Spinoza más adelante en el racionalismo moderno, cómo la geometría, las matemáticas permitían pensar cierta ética, ¿no? Las ideas deben ser perfectas, así como las figuras de la geometría son perfectas, ¿no? La clave sería la letra E, abordó a detalle todos los aspectos de la realidad. Por eso, Platón y Aristóteles pertenecen al periodo ontológico porque abordan todos los aspectos del ser. Y vamos con esta última, relacione correctamente, sí, a ver, y con esta ya terminamos es importante recordar Sócrates, Platón, sofistas, ¿sí? Muy bien, a ver, ahí tenemos al lado derecho, tenemos en la columna con la arete, con las virtudes, con las excelencias. Muy bien, Manuel nos dice la 1 es la A, el alma racional, así es, sofrosine, prudencia, sabiduría. Vamos, el alma irascible que corresponde a los guardianes. A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será la virtud que deben practicar? Vamos, está sencillo. La fortaleza, muy bien Nicole, muy bien Stephanie, Alexander, muy bien. Y la 3 es la letra C, la alma apetitiva, la templanza. Muy bien. La clave es la letra B. Listo. Muy bien, entonces espero que haya quedado un poquito más claro el periodo ontológico y el periodo antropológico con Sócrates y ontológico con Platón. ¿Por qué? Porque propone un sistema que explique, que dé cuenta de la realidad del ser. Muy bien, ahora sí, me indican por favor si se llega a ver. Voy a esperar ahí que lo coloquen en el chat, de repente, porque todavía no han activado sus micros. ¿Está grabando la sesión? Sí. Muy bien, me indican por favor si se ve. Muchas gracias, Miguel. Entonces voy a ampliar y ahora sí, vamos con la continuación de lo que estamos viendo, ¿sí? Aristóteles también pertenece al periodo ontológico. ¿Por qué? Porque Aristóteles también presenta un sistema. Inclusive yo creo que Aristóteles es más sistemático que Platón, porque Platón, acuérdense, recurre a ¿qué? Al mito. El mito de la caverna, el mito del carro alado para explicar cómo el alma humana cae del mundo de las ideas al mundo sensible y olvida, porque acuérdense que para Platón el conocimiento, accedemos al conocimiento debido a que nuestra psique, nuestra alma recuerda. ¿Y cómo recuerda? Por medio del diálogo. Entonces, a diferencia de Platón, Aristóteles ya no recurre al mito, ¿sí?
Aristóteles va a ser precursor de múltiples ciencias, de disciplinas que ahora se denominan ciencias, ¿no? Es responsable de la clasificación de más de 500 especies, precursor de la botánica, de la zoología, ¿sí? De la biología también. Entonces, ¿y por qué? Porque Aristóteles sí tiene interés en analizar la materia. En Platón, con el dualismo ontológico, percibimos una suerte quizá de subordinación del mundo físico, sensible, temporal, al mundo inteligible. Acuérdense, que es inteligible, que se puede inteligir, que se puede pensar, ¿no? Al mundo de las ideas. Entonces, hay una especie de, el mundo sensible en Platón está al parecer un poco relegado, pero en Aristóteles el mundo físico, el mundo material, va a cobrar una nueva importancia. Muy bien, luego también veremos el periodo helenístico romano, que es el periodo en el que la polis, el sistema de polis, ¿no? De ciudad-estado, esta forma de gobierno de conciudadanos, donde los ciudadanos pueden, si bien unos pocos, debido a que tienen tiempo libre, ya que poseen esclavos, es una democracia esclavista, ¿ya? El periodo helenístico romano supone una ruptura. ¿Por qué? Porque pasamos de esta forma de gobierno política, ¿no? Esta polis, de ahí deriva el término política, de esta forma de gobierno polis donde hay ciudadanos que son pares, que se reconocen como iguales entre sí y que discuten en el ágora el futuro de sus territorios. En el periodo helenístico romano cambiamos de formato y entramos al formato de ya no de ciudadanos ni de conciudadanos, sino de emperador súbdito. ¿Sí? Estamos ya a puertas del Imperio Romano. Y ahí van a aparecer múltiples escuelas. Vamos a tener la escuela cínica con Diógenes de Sinope, ¿no? La escuela estoica, con Séneca, con Marco Aurelio, con Epícteto, la escuela epicureísta con Epicuro y la escuela escéptica con Pirrón de Elis. Ahora, ¿qué características tienen estas escuelas? ¿Por qué surgen? Surgen en el momento de ruptura, de crisis de la polis, de cambio en esta forma de ser gobernados, ya no son ciudadanos, ahora son súbditos, y estas escuelas lo que buscan es hacer de la filosofía una actividad práctica y que la filosofía en estas escuelas debe permitir alcanzar al ser humano la felicidad y afrontar las difíciles circunstancias socioeconómico-culturales, personales que por las que atraviesan estas personas, ¿no? Del siglo IV, el periodo helenístico romano ya está situado en el siglo IV, Aristóteles también se va a desarrollar en el siglo IV, Sócrates, Platón se desarrolla en el siglo V, siempre antes de Cristo, ¿no? Muy bien, el contexto histórico. Si bien la Atenas de Sócrates es la Atenas de Pericles, este esplendor democrático, Atenas se vuelve el centro, ¿no? El epicentro cultural, económico, y es por eso que muchos extranjeros son atraídos por este esplendor y vienen a vivir a Atenas. Entre ellos, ¿quiénes? Los sofistas, ¿no? Estos maestros extranjeros. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo V se va a vivir una serie de guerras internas, de batallas internas entre Atenas y Esparta. Si bien Atenas y Esparta trabajaron conjuntamente en contra de los persas, ¿no? Y obtuvieron la victoria, ¿no? Contra los medos, contra los persas. Después de este periodo, Atenas y Esparta entran en conflicto para asumir la preeminencia de las ciudades-estado griegas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se denomina a esta serie de batallas internas entre Atenas y Esparta? La guerra del Peloponeso. Entonces, ese es el contexto económico, cultural, ¿no? Económico-social que se vive en la segunda mitad del siglo V. En el periodo ontológico, ahí tenemos en la Escuela de Atenas, ahí tenemos a Platón señalando hacia arriba su doctrina de las ideas perfectas a las que accedemos por medio del estudio de la geometría, y tenemos señalando hacia abajo a quién, a Aristóteles, quien está sosteniendo su ética a Nicómaco. El padre de Aristóteles era Nicómaco, era médico de la corte del rey Amintas II. Aristóteles no es ateniense, Aristóteles es de Estagira, de Macedonia, al norte de Grecia, y por ello Aristóteles va a estar relacionado también con la cultura macedónica, ¿no? Entonces, Aristóteles es un extranjero,
¿sí? Que va a llegar a Atenas a los 17 años y va a estudiar en la escuela de Platón. ¿Cómo se llamaba esta escuela? La Escuela Filosófica de Platón. La academia, va a estudiar en la academia 20 años, ¿sí? Entonces, el planteamiento filosófico de Aristóteles indiscutiblemente va a tener que estar influenciado por esta educación que él recibe durante 20 años en la escuela filosófica de su maestro Platón. Entonces ahí Aristóteles también va a aprender la doctrina, no solo exotérica, la doctrina pública, sino también la doctrina esotérica, la doctrina de los discípulos directos de Platón. Entonces, ambos se sitúan en el periodo ontológico porque ambos proponen sistemas que explican, relacionando ética, nociología, filosofía política y demás, tratan de dar cuenta de la realidad en su totalidad, ¿sí? Entonces, ofrecen sistemas que tratan de explicar la realidad en su totalidad, periodo ontológico. Aquí hay un dato, ¿no? Si bien Platón funda la academia, Aristóteles va a fundar su propia escuela filosófica denominada el Liceo, ¿sí? El Liceo. A las personas que estudiaban en la escuela filosófica de Aristóteles las llamaban los peripatéticos, peri alrededor, patein, pasear, porque se hacía filosofía en la escuela filosófica aristotélica, el Liceo, paseando, ¿no? Entonces los peripatéticos paseaban entre los jardines del Liceo mientras reflexionaban en torno a las causas, en torno a la eudaimonía, la felicidad, en torno a esta concepción aristotélica de Dios, porque Aristóteles concibe una idea de Dios, ¿ya? Pero no como Platón. Para Platón nos habla, sobre todo en el Timeo, que es el libro que está sosteniendo aquí en este lienzo. Timeo es un astrónomo, no solamente astrónomo, sino también legislador, un sabio, quien va a contar un mito, el mito del origen, ¿no? Platón sigue recurriendo a los mitos, ¿no? Aristóteles ya no. Y bueno, para terminar un poquito, la concepción de Aristóteles de Dios es la de un Dios como una causa primera. Aristóteles concibe a Dios como una causa primera que se piensa a sí misma. Aristóteles está de acuerdo con Platón, estoy haciendo una continuación, espero que ustedes también estén leyendo la lámina mientras les voy complementando con esta información. Aristóteles también está de acuerdo con Platón en que los filósofos son quienes deben gobernar. ¿Por qué? Porque ellos imitan de alguna manera la actividad teorética que le corresponde a esta causa primera, es decir, la actividad de reflexionar, la actividad de hacer teoría, contemplar, ¿no? Contemplar, que viene, la contemplatio, que viene del griego theaomai, que significa hacer teoría, ¿no? Es decir, realizar una actividad racional, teórica. Entonces, Aristóteles está muy influenciado por la doctrina de las ideas platónicas. Nace, como les mencioné, en Estagira, en el 384 a.C. Su padre Nicómaco era médico, quizá a ello se debía este espíritu sistemático de Aristóteles, y es por ello que él se relaciona con la nobleza de esta corte y por ello termina siendo preceptor maestro de Alejandro Magno, quien más tarde va a ampliar los límites geográficos, ¿no? de Grecia, y en general va a propiciar un sincretismo cultural con las culturas de Oriente, de Asia, ¿no? Ok, y va a ser, Alejandro Magno va a ser educado por Aristóteles. Entonces, los datos que ya les mencionaba, ¿no? Algunas obras de Aristóteles, el organon, ¿qué significa organon en griego? Instrumento. ¿De qué nos habla ahí Aristóteles? De la lógica. Para Aristóteles la lógica es un instrumento que nos permite esclarecer y justificar, ordenar de forma coherente nuestros pensamientos, nuestras ideas, ¿no? Deducir. La lógica de Aristóteles es la lógica silogística. El silogismo es el razonamiento que está compuesto por dos premisas y una conclusión, en donde la conclusión se deriva necesariamente de sus premisas, ¿no? La metafísica, ahora, esta palabra metafísica no es acuñada por Aristóteles. Aristóteles no emplea el término metafísica, sino que este término va a ser adjudicado al conjunto de
a la investigación que realiza Aristóteles sobre el ser, sobre el origen. Entonces, Metafísica es un texto de Aristóteles donde él desarrolla la ontología. En Metafísica, Aristóteles nos habla de los pitagóricos, que él denomina como los itálicos. Ahí Aristóteles hace la clasificación entre monistas y pluralistas de los presocráticos. Ahí Aristóteles nos da cuenta de Tales, de Anaxágoras, de Anaxímenes, del nous, ¿no? De Anaxágoras y demás. Entonces, y además hace una crítica a ellos, los refuta y propone su propia teoría. Ahí también nos habla de esta causa primera que se piensa a sí misma. Pero entonces, Aristóteles ahí está haciendo ontología. El término metafísica es un título que va a ser adjudicado a esta obra de forma posterior por discípulos de Aristóteles. Creo que Teofrasto, que es uno de los discípulos de Aristóteles, que también se queda como director del liceo después de la muerte de Aristóteles. Entonces, ¿por qué llega este título? Porque este conjunto de tratados estaban al costado de otra obra de Aristóteles que es denominada la Física, ¿ya? Entonces, como este tratado se encontraba más lejos de los que sí tenían título, que eran los de la física, le pusieron metafísica. ¿Por qué? Meta en griego significa más allá, física, ¿no? De la física. Entonces, estos textos coincidían, no es anecdótico el surgimiento del término metafísica. Estos textos, estas investigaciones, en tanto eran ontológicas, iban más allá de los objetos físicos y además se ubicaban, ¿no? Al costado, ¿no? Más allá de estas obras de la física. Entonces, por eso es que este conjunto de investigaciones sobre el ser, sobre la ontología, sobre los presocráticos, sobre el arjé, es denominada metafísica. ¿Ya? Pero Aristóteles no emplea el término, él se refiere a estos textos como filosofía primera y está haciendo ontología. ¿No? El tratado, ¿no? Física, luego el tratado sobre el alma, la poética, donde analiza los diversos géneros, analiza el teatro, la literatura, plantea, nos habla de la catarsis, de la mímesis, luego la ética nicomaquia, posiblemente esta ética estuvo dedicada ¿a qué? A su padre, Nicómaco, la política, ¿no? En donde, a diferencia de Platón, Aristóteles no plantea una utopía y trata de llevarla a cabo, como hace Platón, yéndose a Siracusa con su república, tratando de llevar a cabo esa utopía. Y luego, bueno, se vuelve esclavo, uno de sus discípulos lo reconoce y lo compra, y así Platón vuelve a Atenas y recién ahí funda la academia, ¿no? Para Aristóteles, a diferencia de Platón, ¿sí? Él analiza las constituciones, analiza las formas de gobierno, viaja, ¿no? Entonces, más que proponer una utopía, una reforma de gobierno, Aristóteles estudia las formas de gobierno ya existentes, ¿no? La retórica también. Muy bien, lo que les explicaba, ¿no? El Liceo es la escuela filosófica que funda Aristóteles. Aquí está, ¿no? Mencionan a Teofrasto, ¿sí? Quien va a ser este discípulo de Aristóteles, quien va a quedar también a la cabeza del Liceo. Aquí Aristóteles investiga, da clases, ¿no? Sobre distintas disciplinas, ¿ya? Sobre ética, sobre estética, sobre medicina también. Entonces, aquí, ¿cuáles son las actividades principales, ¿no? Las clases que se dan paseando, ¿no? Perípatos, paseando entre los jardines del Liceo, además que se realizan cultos, se realizan fiestas mensuales, y entonces se compartía, ¿no? una forma de vida dedicada a la vida teorética, a la vida reflexiva. Aristóteles considera, él no nos habla de las ciencias como las entendemos hoy, nos habla de conocimientos, y él clasifica lo que hoy comprenderíamos como ciencias, ¿no? Clasifica las ciencias en tres. Existen las ciencias teóricas o contemplativas, que para Aristóteles son las más importantes. ¿Por qué?
porque no son un medio para otra cosa, no nos permiten, no son un instrumento para algo más, sino que nos interesa ese conocimiento en sí mismo. ¿Cuáles son las ciencias teóricas o contemplativas? La metafísica, que ya sabemos que es un título que se acuña más adelante, que Aristóteles reconoce como filosofía primera, es la más importante para Aristóteles, ¿sí? La teología, este concepto de Dios como causa primera que se piensa a sí misma. La física, el estudio de los cuerpos en general, del movimiento de los cuerpos celestes también. Y la matemática, muy importante en el estudio, en la preparación dentro de la academia, ¿no? Luego están las ciencias prácticas o praxis, ¿no? Praxis es el término griego, que refiere a la práctica, y aquí el conocimiento no es importante en sí mismo, como en las ciencias teóricas o contemplativas, sino que este conocimiento, el conocimiento práctico, el conocimiento de la praxis, nos permite guiar nuestras acciones en el mundo compartido, ¿no? ¿Cuáles son estas ciencias prácticas? La ética nos permite evaluar nuestras propias acciones, ¿no? O practicar acciones virtuosas. La ética de Aristóteles es una ética de la virtud o una ética de la eudaimonía. ¿Qué es eudaimonía? Lo podemos traducir, si gustan, como felicidad. Para Aristóteles, todo está lleno, conocer algo es poder explicar sus causas. Para Aristóteles, todo tiene causas. Tenemos la causa formal, la causa material, la causa eficiente y la causa final. Para Aristóteles, todo lo que existe posee un telos, una causa final, un propósito. Y así la causa final, el telos de la vida humana, es alcanzar la felicidad, alcanzar la vida, la eudaimonía, y la felicidad humana para Aristóteles consiste en llevar una vida dedicada a la filosofía, una vida dedicada a la teoría, ¿sí? Por otro lado, tenemos otra ciencia práctica, es la política, ¿sí? Que nos permite ya evaluar las acciones dentro de la sociedad, preguntarnos por la justicia, por las acciones justas, ¿no? Y por último tenemos las ciencias productivas o en griego poiesis, que quiere decir creación. Entonces, las ciencias productivas, ¿sí? No nos proporcionan un conocimiento que es valioso en sí mismo, ni tampoco nos proporcionan un conocimiento que nos permite guiar nuestras acciones, la praxis, sino que la poiesis nos permite producir objetos bellos y además útiles. Entre ellos tenemos la retórica. Aristóteles, a diferencia de Platón y de Sócrates, valora, podemos decir, un poco más la retórica porque considera que es muy importante que los oradores puedan captar también la atención de su público y puedan explicar en sus argumentos de manera ordenada, de manera lógica también, dar a conocer sus puntos de vista, ¿no? Entonces la retórica es importante, además que habían grandes retóricos también, ¿no? Gorgias, Protágoras, Calicles, no se sabe si Calicles existió o no. Muy bien, pero Gorgias sí, ¿no? Medicina, la medicina es una ciencia productiva, y la arquitectura. Entonces, de todas estas ciencias, ¿cuáles son las más importantes para Aristóteles? Las contemplativas, y dentro de ellas la filosofía primera, o lo que más tarde se ha denominado su conjunto de libros sobre metafísica. Muy bien, aquí tenemos un poco de leña, ¿no? O madera. De la madera podemos producir estos cubiertos, ¿no? De madera, podemos producir estos cofres de madera, estos ganchitos de madera, inclusive podemos generar toda una mueblería a partir de la madera. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que para Aristóteles es importante el papel de la materia. Y Aristóteles va a solucionar el problema de Aristóteles, el problema de la participación. Acuérdense que en Platón se había planteado el dualismo ontológico, ¿no? El mundo inteligible, el mundo de las ideas, y el mundo sensible, temporal, el mundo de los objetos que participan de la perfección de las ideas. ¿Cómo se da esta participación? Para Aristóteles no queda claro, y es por ello que él refuta a su maestro Platón y propone una nueva teoría, la teoría hilemórfica. Hyle, del griego, ¿no? Que significa materia, ¿sí? Y morfé, en griego también, que significa forma, eidos, ¿no? Idea. Entonces, para Aristóteles, Hyle es la materia y morfé es la esencia, ¿sí? Algo que hace que
un objeto sea eso y no otro. Esa es la definición que nos da Aristóteles. Entonces, la teoría hilemórfica propone que materia y forma no se pueden separar. Materia y esencia, materia y morfé son indisolubles, no se pueden separar. Si queremos conocer la esencia de algo, debemos también examinar, analizar la materia en la que esa esencia aparece. Entonces, esto es lo que arroja el concepto de usía, que los medievales van a traducir por substancia en latín. Entonces, cuando hablamos de usía, estamos refiriéndonos a substancia. ¿Qué es la substancia? Es el compuesto indesligable de materia y forma, de materia, gilé, y morfé, esencia. ¿Sí? Ahí está, la forma es la esencia de la cosa, es aquello que determina que una cosa sea lo que es y no otra. Entonces, la substancia, la teoría de la substancia de Aristóteles, que luego va a ser refutada y criticada por algunos empiristas ingleses, o escoceses en todo caso, por Hume. Entonces, la substancia es el compuesto de materia y forma que no se puede separar. Y de ahí que Aristóteles sea precursor de muchas disciplinas que hoy son comprendidas como ciencias, porque en Aristóteles percibimos la importancia de analizar la materia. Hay una revaloración del mundo físico en Aristóteles. Muy bien, entonces ahí tenemos, sí, a Platón y Aristóteles, señalando hacia arriba Platón, Aristóteles hacia abajo. Entonces, Aristóteles criticó la teoría de las ideas de Platón. ¿Por qué? Porque no entendía cómo la esencia, por ejemplo, de la idea de caballo, ¿no? Como tenemos un caballo, ¿no? Vemos un caballo. Queremos saber cuál es la esencia de ese caballo, ¿no? Y Platón nos diría, bueno, la esencia está fuera del objeto, ¿no? del ente caballo, ¿no? Entonces Aristóteles no puede concebir esta noción trascendentalista o trascendental, ¿no? Porque cuando hablamos del trascendentalismo platónico, porque para Platón las ideas están fuera de esta realidad física, sensible, temporal. En cambio, Aristóteles nos propone una teoría inmanentista. ¿Por qué? Porque las ideas, las esencias, la morfé, para Aristóteles, no está fuera, no trasciende la materia, sino que está dentro, es inmanente a la materia, teoría hilemórfica. La sustancia es el compuesto indesligable de materia y forma. Entonces, la teoría hilemórfica constituye una crítica a la doctrina de las ideas o teoría de las ideas de Platón. Muy bien, Aristóteles también debe entonces dar cuenta del movimiento, del cambio. ¿Cómo se produce el cambio? ¿Cómo se produce el movimiento? Platón ha dividido la realidad en dos mundos, ¿no? Entonces el cambio es algo propio ¿de qué? De este mundo material, ¿no? En el mundo inteligible no existiría el cambio, según Platón. Para Aristóteles, ¿sí? El cambio es el tránsito de la potencia al acto. Aristóteles nos habla de que algo puede ser en potencia, ¿no? Y luego ser en acto. Nosotras somos estudiantes o somos ingenieros e ingenieras en potencia, y luego, después de llevar estas clases de filosofía, de aritmética, de álgebra, todos estos cursos que tenemos que llevar, seremos finalmente ingenieros e ingenieras en acto. Entonces, es así como, a partir de este tránsito, Aristóteles explica el cambio en la materia, porque para Aristóteles el cambio también se da fundamentalmente en la materia. Aquí tenemos nuestras semillas. Es semilla en acto y árbol en potencia. Y luego, cuando ya es árbol, ¿no? Es árbol en acto y leña en potencia. Luego es leña en acto y muebles, ¿no? O papel, o lo que ustedes gusten, ¿no? ¿No? Es leña en acto y luego puede transformarse, ¿no? Es leña en acto, pero también es potencialmente pueden ser muebles, pueden ser todos estos ejemplos que hemos visto hace un rato, ¿no? Entonces, Aristóteles en su libro Metafísica nos habla del cambio y él da el ejemplo del esperma y el hombre. Y dice, para que algo pueda producirse, tiene que provenir de algo. Y esto no es algo propio de Aristóteles, es algo propio del pensamiento griego en general. Ellos no creían, el pensamiento griego clásico, no creían que algo podría surgir de la nada. ¿Ya? De repente esto entra en conflicto con el pensamiento judeocristiano, que va a ser posterior, después de las escuelas helenístico-romanas, ¿no? Entonces, para los griegos algo no puede surgir de la nada.
Entonces, tiene que primero ser algo completamente desarrollado para que este ente completamente desarrollado pueda crear, tenga la capacidad poética, ¿no? Pueda crear. Entonces le pregunto, bajo estas premisas, ¿qué sería primero para Aristóteles, el hombre o el esperma? Si primero tiene que ser completamente en acto, tiene que estar completamente desarrollado para poder producirse algo a partir de este ente. ¿Qué tendría que ser primero? ¿El, el esperma o el hombre? ¿O el ser humano? ¿Están ahí? Muy bien, Manuel, así es. Lo primero para Aristóteles es el hombre. Así es, muy bien, Sergio. Entonces, recién estoy leyendo. Ok, entonces, esto es lo que también se ha vulgarizado un poco este ejemplo que da Aristóteles, cuando se dice, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Según Aristóteles tendría que ser primero la gallina, ¿no? Porque es completamente en acto. Muy bien. La teoría de las cuatro causas, rapidito en Aristóteles, tenemos la causa material, ¿no? ¿De qué está hecho? Si queremos construir el Partenón, ¿cuáles son estas cuatro causas que tienen que estar implicadas? Ahora, para Aristóteles, sí, al igual que todos los griegos, ¿no? Nada puede surgir, algo no puede surgir de la nada, pero algo importante con Aristóteles es que conocer algo es poder dar cuenta de sus causas. Explicar algo es dar cuenta de las causas. Entonces, si queremos construir el Partenón, necesitamos, en primer lugar, la causa material, el mármol, ¿no? La causa formal, que proviene de forma, morfé, eidos. ¿A qué se refiere? A la esencia. Es decir, la causa formal es lo abstracto que está implicado, la esencia, ¿no? Que está implicada para el desarrollo del Partenón, en este caso los planos, ¿no? La ideación, cómo ha sido pensado, ¿no? La arquitectura, los planos. La causa eficiente, ¿qué es? Es el agente que permite el cambio. ¿Quién lo produce? En este caso el arquitecto o los maestros de obra, ¿no? Y la causa final, que también se denomina como telos, de ahí que en Aristóteles podamos hablar no de una teología, sino de una teleología. El telos, la causa final, responde a la pregunta por el propósito, el para qué. Entonces ahí tenemos, ¿no? El mármol es la causa material. Mucho ojo porque suelen venir preguntas donde les dan casos y donde ustedes tienen que reconocer cuáles serían estas cuatro causas, ¿no? Así que mucho ojo. Causa material, el mármol, donde se da el cambio. La causa formal, la esencia, la parte abstracta, en este caso los planos. La causa eficiente, el arquitecto, los maestros de obra. Y la causa final, adorar a Palas Atenea. Muy bien, para Aristóteles el ser humano es zoon politikon, es decir, es un animal político. Y es un animal político porque además es un animal que está dotado de lenguaje. El ser humano posee lenguaje y para Aristóteles esto es una prueba de que el ser humano es un animal gregario, es decir, que no puede vivir fuera de la comunidad. Aristóteles nos dice, quien pueda vivir fuera de la comunidad o será una bestia o será un dios, pero no puede ser un ser humano porque el ser humano, en tanto dotado de lenguaje, necesita vivir dentro de la comunidad. Y debido a esta antropología, zoon politikon, un animal político, un animal gregario, un animal comunitario, un animal lingüístico, es que Aristóteles también realiza una propuesta política. En su libro Política, Aristóteles estudia las diferentes formas de gobierno y llega a la conclusión de que existen tres formas de gobierno, ¿no? Tres formas virtuosas y sus derivadas corruptas. Cuando gobierna una sola persona hablamos de una monarquía, ¿no? Cuando no se practica la virtud, la arete, ¿no? Dentro de este gobierno, deriva en tiranía, gobierno de uno que gobierna de acuerdo a sus propios intereses. Gobierno de varios, es virtuosa cuando estos varios son unos pocos que son los mejores, aristoi, una aristocracia, pero deviene en una forma corrupta cuando no hay virtud y se transforma en el gobierno de unos pocos nada más, que no necesariamente son los mejores, oligos, ¿no? Oligarquía. Y en el gobierno de todos, que Aristóteles encuentra virtuoso, es el gobierno del demos, del pueblo, mientras que su forma corrupta es la demagogia, donde se emplea la retórica, el convencimiento para convencer para persuadir a las mayorías, ¿no? Luego, acuérdense que Aristóteles se desarrolla en el siglo IV a.C., ¿sí? Estamos tomando unos 5 minutitos de más, pero luego ya se da esta ruptura
este cambio, esta crisis en las formas de gobierno, y entramos al periodo helenístico romano y estamos cambiando, ya no estamos hablando de conciudadanos, sino de súbditos, y surgen estas escuelas helenístico-romanas a lo largo del siglo IV antes de Cristo. Y bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a dar una introducción nada más a estas escuelas y vamos a seguir la siguiente sesión, ¿sí? Ahora, la época helenístico-romana, es un periodo de crisis, ¿ya? ¿Y por qué se da esta crisis? ¿Sí? Esta crisis se da debido a la fragmentación que se da en el territorio. ¿Por qué? Por estas campañas que emprende Alejandro Magno para extender el imperio, ¿no? Lo que ahora ya es un imperio, ya no es una polis, no es una ciudad-estado, ya estamos hablando de un imperio que implica un territorio mucho más grande y que a la vez implica una confrontación, un sincretismo entre culturas distintas. Entonces, desaparece la polis como lugar autónomo, como ciudad-estado que se autogobierna. Y ya no hablamos de ciudadanos, hablamos de súbditos, y aparecen estas escuelas que buscan que el individuo ya no trate de explicar el origen de todo lo existente, ya no trate de proponer sistemas minuciosos que den cuenta de todo lo existente, sino escuelas que busquen responder a la pregunta: ¿cómo ser feliz en las circunstancias en las que me encuentro siendo un ser humano? Ahí vamos a tener a los cínicos, que consideran que debemos alejarnos de las convenciones sociales, con Diógenes el cínico, ¿no? Que debemos vivir de acuerdo a nuestra propia naturaleza y que solo así seremos libres, ¿no? Diógenes se encuentra con Alejandro Magno le ofrece lo que él desea y Diógenes solamente le pide que se retire para que él pueda seguir recibiendo la luz del sol, ¿no? Entonces, los cínicos, con Diógenes el cínico, con Diógenes el perro, buscan la naturaleza humana yendo en contra de las convenciones sociales. Los estoicos, ¿sí?, se resignan a su destino y creen en una vida racional. Ser sabio implica resignarse y aceptar nuestro propio destino. La felicidad, entonces, para los estoicos consiste en la apatía, es decir, sin patos, sin pasiones, en la imperturbabilidad del alma, ¿no? Los epicureístas, por otro lado, consideran que la felicidad humana consiste en el placer, pero en un placer intelectual, ¿no? Y este placer nos permite llegar a la ataraxia, que es el estado de imperturbabilidad del alma, ¿no? Los epicureístas nos hablan del tetrafármaco, ¿no? Cuatro fármacos, 4 medicinas, que son 4 ideas, uno, para poder alcanzar la felicidad en un contexto de ruptura, de crisis de la polis. No le temas a los dioses, no le temas a la muerte, el placer es fácil de conseguir y el dolor es superable. Y por último, los escépticos con Pirrón de Elis, para quienes el ser humano no puede acceder al conocimiento, así que es vano, es inútil la ciencia, es inútil emprender un camino hacia el conocimiento porque el ser humano no está configurado a nivel sensorial ni a nivel racional para alcanzar ese conocimiento. Así que los escépticos proponen la epogé. ¿En qué consiste la epogé? En abstenerse de emitir juicios, en no dar opiniones. No sabe, no opina, ¿no? No se preocupen, hemos visto estas escuelas rapidito, pero las vamos a ver con mayor detenimiento la siguiente clase, sobre todo a inicio de la sesión, ¿sí? Vamos a ir respondiendo las preguntas del boletín y les doy un poquito más de información sobre estas escuelas helenístico-romanas. Muy bien, listo. Entonces, disculpen que haya tomado un poco más de tiempo. Nos vemos la siguiente sesión. Vengan con preguntas y lean su boletín. Nos vemos. Chau, chau.